Puedes sentirlo, ese peso invisible que parece aplastar tus hombros, esa sombra inexplicable que te persigue incluso bajo la luz del mediodía, esos pensamientos intrusivos que susurran fracaso cuando tu corazón anhela victoria. No estás loco, no estás solo y definitivamente no estás indefenso. Lo que experimentas no es casualidad ni mala suerte. Es un ataque espiritual sistemático contra tu destino, contra tus sueños, contra la gloria que Dios ha depositado en ti. El enemigo ha estudiado tus movimientos, ha identificado tus vulnerabilidades y ha desplegado estrategias ancestrales para mantenerte atado a un ciclo de derrota y resignación. Pero hoy, en este preciso momento, ese ciclo será quebrantado de una vez por todas. Lo que estás a punto de experimentar no es una simple oración, es un pacto de guerra, es un escudo invisible pero impenetrable que se activará en tu vida espiritual. Es un arsenal de decretos celestiales que cambiará radicalmente la atmósfera que te rodea. Estamos hablando de 7 declaraciones específicas extraídas de las entrañas mismas de la palabra de Dios. Declaraciones que han demolido fortalezas, han desactivado maldiciones generacionales y han restaurado territorios espirituales aparentemente perdidos desde tiempos inmemoriales. Estas declaraciones no son fórmulas mágicas, son llaves de autoridad que Cristo mismo colocó en tus manos cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué sucederá cuando actives este blindaje espiritual en tu vida? Los ataques malignos que han estado saboteando tus finanzas comenzarán a disiparse como niebla ante el sol. La confusión mental que te ha impedido tomar decisiones claras se transformará en una claridad sobrenatural. Las relaciones tóxicas que han drenado tu energía y propósito serán expuestas y neutralizadas. Y sobre todo, experimentarás esa paz inexplicable, esa paz que trasciende todo entendimiento humano, aún en medio de las circunstancias más turbulentas. Si cada fibra de tu ser está clamando por un cambio radical, por una intervención divina que establezca un antes y un después en tu historia personal, entonces no es coincidencia que estés escuchando estas palabras ahora mismo. Dios te ha guiado hasta aquí porque ha llegado el momento de tu liberación. Dale un amén a este mensaje, activa la campana de notificaciones y comparte esta oración con al menos 3 personas que necesitan urgentemente este blindaje espiritual. Juntos formaremos un ejército de creyentes blindados contra los que nos ataque, restaurados en autoridad y desatados para conquistar. El fundamento inquebrantable de nuestra autoridad espiritual se encuentra en las palabras de Jesús registradas en el Evangelio de Lucas. Mira atentamente esta revelación. He aquí, yo les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les dañará. Estas no son palabras poéticas o metafóricas. Son una transferencia literal de poder sobrenatural del Rey del Universo a sus hijos. Cuando Jesús pronunció «he dado», utilizó un tiempo verbal que indica una acción ya completada, no una promesa futura o condicional. La autoridad ya está en tus manos, aunque quizás no hayas comprendido plenamente cómo activarla y ejercerla. Las serpientes y escorpiones mencionadas por Jesús representan mucho más que criaturas físicas. En el lenguaje espiritual de las Escrituras, simbolizan poderes demoníacos organizados, influencias malignas sistemáticas y toda manifestación de oscuridad que busque infiltrarse en tu vida. Piensa en esos pensamientos recurrentes de autodesprecio que aparecen justo cuando estás a punto de dar un paso de fe. Reflexiona sobre esas coincidencias negativas que ocurren cada vez que intentas avanzar hacia tu propósito divino. Considera esos sueños perturbadores que te dejan agotado al despertar, como si hubieras estado luchando toda la noche.
Todo esto son manifestaciones modernas de esas serpientes y escorpiones que Jesús menciona. La frase «todo el poder del enemigo» merece especial atención. En el texto original, la palabra traducida como poder es dinamis, la misma raíz de donde proviene nuestra palabra dinamita. Jesús no está hablando de una autoridad simbólica o limitada, está describiendo una transferencia explosiva de poder sobrenatural que puede desmantelar cualquier fortaleza, sin importar cuán arraigada o poderosa parezca. Y la parte más revolucionaria de este pasaje es la promesa final: nada les dañará. No dice casi nada o muy pocas cosas, dice nada. Es una garantía de protección total, una inmunidad espiritual que te corresponde por derecho de sangre. Este pasaje conecta directamente con tu lucha actual contra ataques espirituales que se manifiestan como problemas físicos inexplicables. ¿Has notado cómo ciertos síntomas aparecen justo antes de momentos cruciales en tu vida? ¿Te has preguntado por qué? A pesar de múltiples tratamientos, ciertos patrones de enfermedad persisten sin explicación médica clara. La autoridad que Jesús te ha otorgado es precisamente para confrontar estas manifestaciones físicas de guerra espiritual. No es casualidad que el mismo Jesús que otorgó esta autoridad pasó gran parte de su ministerio liberando a personas de opresiones demoníacas que se manifestaban como enfermedades. Esta transferencia de autoridad también se aplica directamente a la manipulación mental y emocional que experimentas. El apóstol Pablo entendió esta dimensión cuando escribió: «Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios». Los argumentos mencionados aquí se refieren a sistemas enteros de pensamiento, mentiras sofisticadas y entrelazadas que han sido implantadas en tu mente para mantenerte espiritualmente paralizado. Esos ciclos de ansiedad que te despiertan a las 3 de la madrugada, esa incapacidad para concentrarte cuando intentas orar o leer la palabra, esa sensación constante de condena a pesar de saber intelectualmente que estás perdonado, todo esto son fortalezas mentales que la autoridad de Cristo en ti está diseñada para demoler. La relevancia de esta autoridad espiritual se extiende también a tus relaciones interpersonales. Cuando Jesús habló de pisotear serpientes y escorpiones, estaba utilizando una imagen de sometimiento total y victoria indiscutible. Esta es la misma autoridad que necesitas para establecer límites saludables con personas tóxicas, para discernir manipulaciones relacionales y para restaurar el orden divino en situaciones familiares caóticas. El ataque más efectivo del enemigo siempre ha sido infiltrarse a través de relaciones, usando a personas como instrumentos inconscientes para desestabilizarte emocionalmente. Tu autoridad en Cristo es la clave para transformar esos campos de batalla relacionales en territorios de restauración y bendición. Ahora, detengámonos un momento. Respira profundamente. Lo que viene a continuación no es simplemente información para tu intelecto, es revelación para tu espíritu. Necesitamos crear un espacio interior receptivo, donde estas verdades puedan echar raíces profundas, más allá de la comprensión mental. Imagina que cada palabra que sigue es como una semilla divina, llevando en su interior el potencial completo de una nueva realidad espiritual en tu vida. Quizás has orado antes, quizás has declarado versículos bíblicos, pero esta vez será diferente. Esta vez no estarás simplemente recitando palabras, estarás activando llaves celestiales. Cada declaración que haremos juntos está conectada a una realidad espiritual que ya existe en el reino invisible, esperando manifestarse en tu dimensión física y emocional.
como cuando un interruptor activa un circuito eléctrico complejo que ya está instalado pero dormido. Estas declaraciones activarán sistemas enteros de protección espiritual que Dios ya ha colocado a tu alrededor. Prepara tu corazón, abre tu espíritu. Permítete creer que en los próximos minutos algo tangible y permanente cambiará en la atmósfera espiritual que te rodea. No eres un espectador pasivo. Eres un participante activo en este pacto de blindaje espiritual. Tu fe, tu voz, tu autoridad son componentes esenciales de lo que estamos a punto de establecer. La palabra dice que somos colaboradores con Dios, y en este momento estás colaborando con el Espíritu Santo para establecer nuevos perímetros de protección alrededor de tu vida, tu familia, tus propósitos y tus sueños. En este preciso instante, siento un fuego sobrenatural encendiéndose en lo profundo de mi ser. Una revelación divina está penetrando cada célula de mi existencia, despertándome a una verdad que siempre ha estado ahí, pero que el enemigo ha intentado mantener velada. Yo soy un hijo del Rey de Reyes. No soy una víctima desprotegida a merced de cada viento de ataque, soy heredero legítimo de la autoridad suprema del universo. Hoy declaro que mi identidad espiritual está sellada con la sangre del Cordero, blindada contra toda acusación, protegida contra toda etiqueta degradante que el enemigo ha intentado pegarme. Yo recibo la activación de mi ADN espiritual, ese código inalterable que me identifica como parte del linaje real de Cristo. El Espíritu Santo está removiendo capas de mentiras que han nublado mi percepción, revelándome que soy un guerrero equipado, un sacerdote consagrado, un embajador autorizado del reino celestial en territorio hostil. Decreto que de hoy en adelante, cada vez que el enemigo lance un ataque contra mi identidad, se encontrará con un escudo impenetrable de verdad divina que reflejará sus dardos directamente hacia su origen. Mi mente ha sido un campo de batalla donde el enemigo ha plantado pensamientos de inferioridad, de rechazo, de abandono, haciéndome creer que soy menos valioso, menos capaz, menos amado que otros. Esos pensamientos no surgieron espontáneamente. Fueron implantados estratégicamente para mantenerme operando muy por debajo de mi potencial divino. El bloqueo más efectivo del enemigo siempre comienza con la distorsión de tu identidad. Si logra convencerte de que eres solo humano, demasiado débil o espiritualmente inmaduro, entonces has cedido voluntariamente el terreno que Cristo compró para ti en la cruz. La batalla por tu identidad no es un detalle menor. Es el epicentro de la guerra espiritual que determina cada otra área de victoria o derrota en tu vida. Ahora mismo necesitas identificar conscientemente esas etiquetas falsas que has aceptado como verdad sobre ti mismo. Quizás creciste escuchando que eras el problemático de la familia. Tal vez un maestro o figura de autoridad pronunció sentencias sobre tu inteligencia o capacidad, o posiblemente un rechazo romántico o social te convenció de que hay algo fundamentalmente defectuoso en tu ser. Todos estos son puntos de entrada que el enemigo ha utilizado para instalar sistemas enteros de creencias limitantes. El primer paso para activar tu blindaje espiritual es reconocer estas fortalezas mentales y confrontarlas con la verdad inmutable de quién dice Dios que eres. La autoridad espiritual que estás activando comienza con una mentalidad de victoria que reemplaza la programación de derrota. Esta transformación no es gradual o progresiva, es instantánea y radical en el momento en que decides alinear tu autopercepción con la revelación divina. Cuando un hijo del rey se levanta en la plena comprensión de su linaje, ocurre un fenómeno espiritual descrito en Santiago 4:7. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Nota que este versículo no dice que debes luchar, batallar o siquiera orar contra el diablo.
Simplemente dice resistan, que en el original implica tomar una postura firme y autoritativa. La mera postura de un hijo consciente de su autoridad hace huir al enemigo antes de que la batalla siquiera comience. Para consolidar este despertar interior, necesitas implementar un sistema práctico de renovación mental diaria. Cada mañana, antes de que los ataques del día intenten infiltrarse, declara en voz alta quién eres en Cristo, utilizando afirmaciones directamente extraídas de la Escritura. Establece un altar personal, un espacio físico dedicado donde puedas hablar estas verdades sobre tu identidad sin interrupciones. Alimenta tu mente con enseñanzas que refuercen tu identidad real, no con contenido que sutilmente socave tu autoridad espiritual. Y finalmente, rodéate intencionalmente de personas que te vean a través de los ojos de Dios, no a través del lente distorsionado de las limitaciones humanas o los traumas compartidos. Esta primera declaración de blindaje establece el fundamento sobre el cual construiremos las 6 declaraciones restantes. Sin esta claridad inquebrantable sobre tu identidad real, las otras declaraciones carecerían del poder transformador que estás a punto de experimentar. Has dado el primer paso decisivo para reclamar territorios espirituales que el enemigo había ocupado ilegalmente. La luz de la verdad está comenzando a penetrar cada rincón oscuro de tu ser, y las estructuras de engaño que te mantenían cautivo están comenzando a colapsar bajo el peso de esta revelación divina. Segunda declaración: yo activo la cobertura completa de la sangre de Cristo sobre cada área de mi vida. Esta sangre preciosa fluye ahora mismo como un río purificador sobre mi pasado, lavando cada residuo de culpa, vergüenza y condenación que el enemigo ha usado para mantenerme paralizado. Decreto que la sangre de Jesús está sellando cada punto de entrada que el adversario ha utilizado para infiltrar veneno espiritual en mi existencia. Mientras declaro el poder de esta sangre, siento cómo cada célula de mi ser responde a su autoridad purificadora, como cada espacio interior que albergaba tinieblas está siendo inundado de luz radiante. La sangre de Cristo forma ahora un cordón de protección alrededor de mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mis relaciones y mis recursos. Establezco por fe que ningún arma forjada contra mí prosperará, porque la sangre del Cordero neutraliza toda estrategia maligna, anula toda maldición generacional y revierte todo decreto adverso que haya sido pronunciado contra mi destino. La aplicación consciente y específica de la sangre de Cristo es un principio espiritual que trasciende el tiempo. Recordemos el primer Pesaj, Pascua, en Egipto, cuando cada familia israelita aplicó la sangre del Cordero sobre los postes y dinteles de sus puertas. Esta aplicación física de la sangre activó una protección sobrenatural contra el destructor. Del mismo modo, cuando aplicas espiritualmente la sangre de Cristo a áreas específicas de tu vida, estableces un límite que las fuerzas de la oscuridad no pueden cruzar. Este no es un ritual simbólico, es una transacción espiritual con consecuencias tangibles en el mundo visible e invisible. Identifiquemos ahora las áreas específicas donde necesitas aplicar esta segunda declaración de blindaje. Existen patrones recurrentes de derrota que parecen tener vida propia en tu historia. ¿Has notado cómo ciertas tentaciones te asaltan precisamente cuando estás a punto de experimentar un avance espiritual? Hay comportamientos autodestructivos que no puedes explicar racionalmente, pero que repites una y otra vez. Estos son síntomas de puntos de entrada espirituales que necesitan ser sellados con la sangre de Cristo. No es suficiente una aplicación general. Necesitas identificar y nombrar específicamente cada área vulnerable para experimentar una cobertura completa. Tercera declaración: yo estoy revestido
con la armadura completa de Dios, que me protege de todo ataque en cada dimensión de mi ser. Afirmo que el cinturón de la verdad está asegurando mi centro espiritual contra toda distorsión y engaño. La coraza de justicia repele toda acusación y condena que intente penetrar mi corazón. Mis pies están firmes y veloces, calzados con el apresto del Evangelio de paz, permitiéndome mantener una postura inquebrantable mientras avanzo con propósito divino. El escudo de la fe está activado ahora mismo, extinguiendo absolutamente todo dardo de duda, temor y desaliento que el maligno ha lanzado contra mi destino. El yelmo de salvación protege mi mente contra la infiltración de pensamientos ajenos a mi identidad verdadera y empuño con autoridad la espada del Espíritu, que es la palabra viva de Dios, cortando cada atadura invisible, demoliendo cada argumento elevado contra el conocimiento de Dios en mi vida. La armadura de Dios descrita en Efesios 6 no es una metáfora poética. Es el equipo táctico espiritual diseñado para una guerra real contra adversarios reales. El apóstol Pablo, al describir cada pieza de esta armadura, estaba familiarizado con el equipamiento de los soldados romanos que lo custodiaban. Cada elemento tenía una función específica, protegiendo áreas vulnerables particulares y facilitando movimientos ofensivos estratégicos. De la misma manera, cada componente de tu armadura espiritual tiene un propósito preciso en la guerra que estás librando contra fuerzas invisibles, pero poderosamente reales. Para activar plenamente esta tercera declaración de blindaje, necesitas implementar disciplinas espirituales diarias que mantengan tu armadura en óptimas condiciones. El cinturón de la verdad se fortalece a través del estudio sistemático y la meditación en la palabra. La coraza de justicia se mantiene impenetrable a través de un estilo de vida de integridad y transparencia. Los pies calzados con el apresto del Evangelio requieren práctica constante en llevar el mensaje de reconciliación a otros. El escudo de la fe se hace más resistente con cada prueba superada a través de la confianza en Dios. El yelmo de salvación permanece ajustado mediante la renovación continua de tu mente. Y la espada del Espíritu se afila a través de la declaración audible y frecuente de la palabra en situaciones específicas. Estas dos declaraciones establecen un sistema completo de protección proactiva. No estás simplemente defendiéndote reactivamente contra ataques, sino estableciendo perímetros de seguridad espiritual que previenen incluso el surgimiento de ciertas batallas. Estás pasando de una postura de víctima asediada a una de guerrero estratégico que dicta los términos del enfrentamiento. Este cambio fundamental en tu posicionamiento espiritual es el cumplimiento de la promesa en Romanos 8:37 de que somos más que vencedores. No solo ganamos batallas, sino que transformamos completamente el campo de guerra. Cuarta declaración. Yo decreto guerra total contra todo espíritu de enfermedad, escasez y confusión que ha operado ilegalmente en mi existencia. Por la autoridad que me ha sido conferida como embajador del reino de los cielos, ordeno a toda fortaleza de opresión que sea demolida ahora mismo. Rechazo cada síntoma físico, cada limitación financiera, cada nube mental que no refleje la voluntad perfecta de mi Padre Celestial para mi vida. La enfermedad no tiene derecho legal sobre mi cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, comprado por la sangre de Cristo y sellado como propiedad exclusiva del Rey. La escasez no tiene autoridad sobre mis recursos. Yo soy heredero de la provisión ilimitada del dueño del universo y decreto que los sistemas de restricción financiera que han bloqueado mi prosperidad son desactivados permanentemente. La confusión mental no tiene jurisdicción sobre mi mente. Yo poseo la mente de Cristo y declaro que toda niebla espiritual que ha nublado mi discernimiento es dispersada
por el viento poderoso del Espíritu Santo. La guerra espiritual es un tema controversial en muchas comunidades cristianas modernas. Algunas corrientes teológicas han minimizado su relevancia, relegándola a un fenómeno cultural del primer siglo o a una metáfora de conflictos internos psicológicos. Sin embargo, tanto la Escritura como la experiencia práctica de millones de creyentes a lo largo de la historia testifican que la dimensión invisible de la guerra espiritual es tan real hoy como lo era cuando Jesús liberaba a los oprimidos hace 2000 años. El campo de batalla puede haber evolucionado en sus manifestaciones, pero la naturaleza del conflicto sigue siendo fundamentalmente la misma. Los síntomas físicos inexplicables que persisten a pesar de tratamientos médicos, los bloqueos financieros que desafían toda lógica económica y los patrones de confusión mental que aparecen específicamente durante momentos de decisión espiritual no son coincidencias aleatorias. Son manifestaciones tangibles de una guerra invisible por tu destino. El enemigo ha entendido perfectamente que un guerrero enfermo, limitado económicamente y mentalmente confundido, es un guerrero neutralizado, incapaz de avanzar eficazmente en su propósito divino. Para implementar esta cuarta declaración de blindaje efectivamente, necesitas desarrollar el discernimiento espiritual que te permita distinguir entre pruebas divinamente permitidas y ataques malignos. No toda dificultad es un ataque. Algunas son procesos formativos, diseñados por Dios para tu crecimiento y maduración. Sin embargo, puedes identificar los ataques genuinos por su timing estratégico. Aparecen justo antes de avances significativos. Por su naturaleza destructiva, no construyen carácter, sino que lo erosionan. Y por su alineación con los objetivos conocidos del enemigo, robar, matar y destruir, según Juan 10:10. Quinta declaración. Yo libero el fuego consumidor del Espíritu Santo contra todo agente de oscuridad asignado a mi linaje, mi territorio y mi destino. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, revoco permanentemente todo permiso legal que haya sido otorgado al enemigo a través de pecados, traumas o pactos en mi historia familiar o personal. Decreto que todo altar ancestral de idolatría, ocultismo o rebelión es demolido y reemplazado por un altar de adoración pura al Dios verdadero. Declaro que la línea de mi sangre está purificada y redimida, desde las generaciones pasadas hasta las futuras. Las asignaciones demoníacas que han rastreado mi linaje son terminadas ahora mismo, y establezco un nuevo legado espiritual de libertad, santidad y autoridad para todas las generaciones que me seguirán. El fuego santo está consumiendo toda semilla de maldición, toda estructura de opresión, toda red de manipulación espiritual que ha operado en mi historia, liberando un poder de bendición multiplicadora que fluirá sin restricción a través de mi vida. Las influencias generacionales constituyen uno de los ángulos de ataque más sutiles pero devastadores en la guerra espiritual. Deuteronomio 28 describe cómo tanto las bendiciones como las maldiciones pueden operar transgeneracionalmente, creando patrones de victoria o derrota que se replican a través de múltiples generaciones. Estos no son conceptos místicos abstractos, sino realidades espirituales con manifestaciones concretas. Familias enteras que experimentan los mismos bloqueos financieros, los mismos patrones de enfermedad, las mismas dinámicas relacionales disfuncionales, generación tras generación, desafiando toda explicación puramente sociológica o psicológica. Los pecados de los padres, mencionados en Éxodo 20, no implican una injusticia divina, donde los hijos son castigados por faltas que no cometieron.
Más bien, describen las consecuencias naturales espirituales de ciertos pecados que crean aperturas legales que el enemigo puede explotar generacionalmente hasta que alguien, como tú ahora mismo, se levante con la autoridad de Cristo para cerrar esas brechas permanentemente. Estás ejerciendo lo que Ezequiel 18 establece como tu derecho divino: romper el poder de los pecados generacionales y establecer un nuevo linaje espiritual. Para activar plenamente esta quinta declaración, es crucial que identifiques patrones específicos de disfunción que se han repetido en tu linaje familiar. Existen adicciones recurrentes, divorcios sistemáticos, suicidios, abusos o fracasos profesionales que aparecen consistentemente a través de generaciones. ¿Has notado cómo ciertas enfermedades físicas o tendencias mentales parecen correr en la familia? Estos patrones frecuentemente señalan influencias espirituales generacionales que necesitan ser confrontadas específicamente, nombradas y canceladas a través de la autoridad que Cristo te ha delegado como representante de tu linaje ante el trono de Dios. Estas dos declaraciones confrontan directamente las raíces más profundas de los ataques malignos. No solo estás tratando con síntomas superficiales, sino atacando los sistemas generativos que producen esos síntomas. Has pasado de una postura defensiva a una ofensiva estratégica, no solo protegiendo territorio, sino reconquistando lo que había sido ilegalmente ocupado. Este cambio de momentum es exactamente lo que Jesús describió cuando habló de atar al hombre fuerte antes de saquear su casa. Estás desactivando los sistemas de soporte que han mantenido operativas estructuras enteras de opresión en tu vida. Sexta declaración. Yo habito ahora en el lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra protectora del Todopoderoso. Declaro que Jehová es mi refugio inexpugnable y mi fortaleza impenetrable. En Él confío plenamente. Él me libra de la trampa del cazador y de toda pestilencia destructora. Con sus plumas me cubre y debajo de sus alas estoy seguro. Su verdad es mi escudo y adarga, por lo tanto, no temeré el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en oscuridad, ni la destrucción que hace estragos al mediodía. Aunque 1000 caigan a mi lado y 10.000 a mi diestra, a mí no llegará el mal. Afirmo que sus ángeles tienen cargo sobre mí, para guardarme en todos mis caminos. Sobre el león y la cobra pisaré, hollaré al cachorro del león y al dragón, por cuanto he puesto mi amor en él, él me librará, me pondrá en alto por cuanto he conocido su nombre. Cuando le invoque, él me responderá, conmigo estará en la angustia, me librará y me glorificará. El Salmo 91 representa el refugio máximo del guerrero espiritual. No es simplemente un poema inspirador, sino un contrato espiritual vinculante entre el creyente y su Dios. La frase inicial, el que habita en el lugar secreto del Altísimo, establece la única condición para activar cada promesa subsecuente. Habitar, permanecer, establecer residencia permanente en la presencia de Dios. No se trata de visitas ocasionales al lugar secreto, sino de hacer de ese espacio íntimo de comunión tu dirección permanente. Esta declaración establece que ya no eres un visitante esporádico del santuario divino. Eres un residente permanente bajo la jurisdicción directa del Rey de Reyes. La imagen de la sombra del Omnipotente evoca una protección tan cercana que literalmente no existe espacio entre el protector y el protegido. En tierras desérticas, la sombra no era un concepto poético, sino una necesidad vital para la supervivencia. Del mismo modo, esta declaración establece que tu supervivencia espiritual no depende de tus propias estrategias de autoprotección, sino de tu proximidad constante a la presencia protectora de Dios.
Has abandonado definitivamente la mentira de la autosuficiencia para entrar en la verdad liberadora de la dependencia divina. Para cultivar prácticamente esta morada en el lugar secreto, necesitas establecer ritmos diarios de intimidad espiritual que vayan más allá de devocionales superficiales o oraciones apresuradas. La verdadera habitación requiere tiempo extendido, comunicación bidireccional, no solo hablar, sino también escuchar, y vulnerabilidad auténtica que permita a Dios acceder a cada rincón de tu ser. Este tipo de intimidad espiritual no ocurre automáticamente, debe ser cultivada intencionalmente, protegida celosamente y priorizada consistentemente por encima de la urgencia constante de las demandas cotidianas. La promesa de que 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, no es hipérbole poética, sino una realidad literal para quienes han establecido su morada en el lugar secreto. ¿Has observado cómo personas a tu alrededor son devastadas por las mismas circunstancias que tú atraviesas con una paz sobrenatural? Esta no es coincidencia ni suerte. Es el cumplimiento tangible de un pacto de protección divina que has activado a través de tu decisión consciente de habitar continuamente en la presencia del Altísimo. Séptima declaración. Yo libero el poder transformador de la adoración sobre cada atmósfera de opresión en mi vida. Decreto que donde resuena mi alabanza, ahí se establece el trono de Dios y se disipa toda presencia de oscuridad. Mientras exalto el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, toda rodilla espiritual se dobla y toda lengua acusadora se silencia. La adoración que brota de mi ser no es un ritual religioso, sino un arma de guerra que destruye yugos, desata cautivos y restaura territorios. Declaro que mi alabanza precede a mis victorias. Mientras adoro, las murallas de Jericó que han bloqueado mi avance se derrumban completamente. Mi gratitud en medio de la prueba activa una alquimia divina que transmuta el veneno del enemigo en medicina celestial para mi espíritu. La alabanza profética que brota de mis labios está creando nuevas realidades, llamando a existencia lo que no existe y alineando mi realidad visible con los decretos eternos establecidos en los cielos. La adoración es el arma secreta en el arsenal del guerrero espiritual. No simplemente un preámbulo a la batalla, sino la batalla misma. Cuando los israelitas marcharon sobre Jericó, no fue su estrategia militar, sino su obediencia en la adoración, lo que derribó muros aparentemente impenetrables. Cuando Josafat envió a los adoradores al frente de batalla, la victoria fue asegurada antes de que un solo soldado desenvainara su espada. La adoración no prepara el terreno para la victoria. La adoración es la victoria manifestándose en tiempo real. La verdadera adoración trasciende las emociones fluctuantes y se arraiga en la verdad inmutable de quién es Dios, independientemente de las circunstancias visibles. Cuando adoras a Dios, no por lo que ha hecho o por cómo te sientes, sino por quién Él es eternamente, activas un principio espiritual descrito en 2 Crónicas 20:22. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas. Tu adoración literalmente posiciona fuerzas angelicales estratégicamente alrededor de tus circunstancias, creando emboscadas sobrenaturales contra las huestes espirituales que han estado operando contra tu destino. Para implementar esta séptima declaración efectivamente, necesitas transformar tu adoración de un evento ocasional a un estilo de vida constante. La adoración que rompe cadenas no ocurre solo durante los momentos extáticos de alabanza corporativa, sino en la quietud de tu habitación, en medio de tus actividades laborales, durante tus trayectos cotidianos. Es un estado perpetuo de reconocimiento de la soberanía de Dios sobre cada aspecto de tu existencia. Esta adoración
Como estilo de vida, crea una atmósfera permanente donde las fuerzas de la oscuridad simplemente no pueden operar eficazmente, estableciendo un escudo protector que no tiene fisuras temporales. Estas dos declaraciones finales completan tu sistema de blindaje espiritual, transformándolo de una defensa reactiva a una fuerza vibrante y expansiva que no solo repele ataques, sino que establece nuevas realidades. Has reclamado tu posición legítima como alguien que no simplemente sobrevive los ataques del enemigo, sino que habita en un reino de autoridad, donde esos ataques pierden potencia antes de siquiera alcanzarte. Este es el cumplimiento de la promesa en Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. No dice que las armas no serán forjadas, o que las lenguas no se levantarán, sino que éstas no tendrán éxito contra quien está completamente blindado en la autoridad divina. 8. Encerramiento y llamado a la continuidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Has llegado al final de esta oración de blindaje espiritual, pero realmente estás apenas comenzando una nueva etapa en tu camino de autoridad espiritual. Lo que has activado hoy no es un escudo temporal, sino un sistema permanente de protección divina que seguirá operando y expandiéndose en tu vida. Estas 7 declaraciones han establecido un perímetro de seguridad alrededor de tu existencia, que el enemigo no podrá penetrar mientras mantengas activa tu fe y tu autoridad espiritual. Ahora, necesito que hagas 3 acciones específicas para solidificar esta transformación espiritual. Primero, suscríbete ahora mismo a este canal para recibir regularmente nuevas revelaciones y declaraciones que fortalecerán tu blindaje espiritual. Segundo, comparte este video con al menos 5 personas que están enfrentando ataques malignos y necesitan urgentemente esta protección. Conviértete en un instrumento de liberación para otros. Y tercero, deja un comentario con las palabras «Estoy blindado», como un testimonio público de la decisión que has tomado hoy de caminar en completa autoridad espiritual. ¿Qué cambio específico vas a implementar a partir de hoy para mantener activo este blindaje espiritual en tu vida diaria? Quizás es establecer un tiempo diario dedicado para declarar estas 7 afirmaciones sobre tu vida. Tal vez es crear un grupo pequeño con otros creyentes para reforzar mutuamente su autoridad espiritual. O posiblemente es comprometerte a un ayuno regular que mantenga tu espíritu alerta y receptivo a la dirección divina. Sea cual sea tu decisión, hazla ahora mismo. No como una emoción pasajera, sino como un compromiso inquebrantable con tu nueva realidad espiritual. Cierra tus ojos por un momento y recibe esta bendición final. Que el poder transformador del Espíritu Santo selle permanentemente cada declaración que has hecho hoy. Que la sangre de Cristo mantenga activa tu cobertura espiritual contra todo ataque del enemigo. Que la presencia del Padre te envuelva como un manto de protección inquebrantable. A partir de este momento, caminas con una nueva autoridad, hablas con un nuevo poder y vives desde una nueva posición de victoria incontestable. El blindaje espiritual que has recibido no es temporal, sino eterno, establecido en los cielos y manifestado en la tierra a través de tu fe y obediencia. Ve ahora y vive como el guerrero victorioso que realmente eres en Cristo Jesús. Amén.